Buenas noches, mi nombre es Ricardo, soy de React Technology. Este es nuestro webinar que hicimos. Espero que sea de su agrado y que les sirva mucho. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Como mi compañera dijo, nosotros vamos a tuvimos un inconveniente con la cuenta, así que por favor les pido que nos volvamos a conectar cuando se termine. Me confirman por favor si es que se escucha bien, si es que se ve bien las cámaras. Sí, sí se escucha y se ve bien. Súper bien, gracias. Buenas tardes, profe. Positivo. Sí se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es, la semana pasada quedó una revisión que hicimos, una revisión de una pantallita así, ¿sí? Y estábamos viendo lo que sería la caída de tensión. Ahora voy a hacerles un ejemplo de lo que sería, cómo vamos a identificar lo que sería la falla y si es que hubiera solución, tal vez la posible solución que nosotros pudiéramos dar. Estas fallas se presentan en lo que sería circuitos en serie y circuitos en paralelo, directamente en los componentes electrónicos. Estamos hablando de que los componentes, la mayoría de componentes en lo que son condensadores cerámicos, en los dispositivos, en la microelectrónica, se cierran. ¿Sí? Entonces se queda totalmente en corto y el camino más fácil de la electricidad es a tierra. Entonces vamos a hacer unas pequeñas mediciones en el multímetro, en la parte de abajo ya tenemos. Eh, la semana, la próxima semana nosotros vamos a hacer solamente sería identificación de cortos en diferentes escalas. Ahorita vamos a hacer solamente en escala de diodos. De ahí podemos medir carga y descarga de los condensadores, podemos medir en resistencia como lo que estamos viendo ahorita, pero vamos a basarnos en esta placa directamente lo que sería caída de tensión en escala de diodos. Con esto lo que buscamos es ver la mejor técnica que se acople a nuestras necesidades. Como ya les había explicado, todas las placas electrónicas que nosotros ahora manejamos manejan todo tipo de componentes, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos lo que sería nomenclatura de los componentes electrónicos, nosotros tenemos aquí una tablita donde tenemos todos los componentes electrónicos. Tenemos en la parte de acá que son simbología, perdón. En la parte que nosotros utilizamos lo que sería los diodos, transistores, utilizamos lo que sería MOSFET, condensadores no polarizados y también condensadores polarizados. Sí, diferente el tipo de placa que nosotros estemos manejando, ¿ya? Nosotros en esta parte de aquí vamos a ver, vamos a comenzar con las mediciones, ¿sí? Ya. Entonces, nuestro multímetro. Lo que yo le dije, la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar y la más importante van a ser los multímetros. Va a ser nuestro multímetro. En mi caso, este multímetro que yo tengo aquí, como ya les había explicado, es autorrango. Puedo conectar a la computadora y ustedes pueden ver directamente las mediciones que yo voy a hacer. La placa de circuito es esta de aquí, donde tenemos los conectores, tenemos memorias, USB, cargadores, tenemos lo que son pulsadores,
Estamos en esta partecita de aquí. Este es nuestro socket de carga, donde entra el cargador que nosotros tenemos para alimentar la placa de circuitos. Cuando nosotros ponemos en continuidad nuestro multímetro produce un sonido. Con esta identificación, nosotros lo que vamos a hacer es ver los componentes, los condensadores que están a tierra. Sabemos que no todos los condensadores tiene que estar un polo a negativo y otro polo directamente a la línea. Los condensadores están en cortocircuito. Este de aquí está separado, separado, separado. Cuando nosotros nos ponemos a ver así directamente, pudiéramos hablar de que estos tres condensadores están a tierra. Entonces son los tres condensadores que posiblemente pudieran estar quemados. ¿Sí? Así que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a sacar esos componentes. A ver si es que se va el corto. Todo esto lo que nosotros estamos haciendo es para que ustedes puedan ver cómo serían las mediciones. Hasta que se caliente nuestro cautín vamos a seguir midiendo. Yo voy a cambiar mi multímetro a escala de diodos. Está en escala de diodos. Pongo mi punta positiva a tierra y comienzo a medir con mi punta negativa. Tengo 0.02 milivoltios. ¿Sí? Como yo les había explicado, para hacer nuestra comprobación de nuestro multímetro o calibración, como se dice, yo uno las dos puntas y veo el valor más bajo que yo tengo. Eso sería el valor de referencia que yo tengo a corto. Vamos acá. Esa es mi línea negativa. Es como que yo estuviera uniendo las dos puntas del multímetro. Vamos acá. Tengo otra medición. Ya cambió a 6, ¿no? Cambió a 5. Cambió a 5. La de acá que estaba a tierra. Tengo 0,02. Esta de acá no está. Esta de acá sí está. Es una línea abierta. Se llama Open Line. Y vamos acá. 892. Vamos a centrarnos en estos tres condensadores que yo tengo aquí. Lo que yo puedo hacer es solamente darle un poco de calor para que mi componente se alce. Y hago otra vez la medición.
0,02. Acá ya no tengo unido. Voy a medir. 0,6. Esta línea ya debió haberse separado. ¿Sí? Si yo sacara mi condensador a la parte de afuera, o ahorita ahí mismo yo puedo probar lo que sería carga y descarga de mi condensador. ¿Cómo vamos a probar carga y descarga? La forma más sencilla sería continuidad. Conecto la una punta y la otra punta. Espero un momento. Invierto la polaridad. Espero otro poco. Y sigo. ¿Sí escucharon ese pequeño sonido que dio? No sé si es que se escuchó. ¿Sí escuchan? Eso me quiere decir que mi condensador no está en corto, porque suena solamente un poco. Solamente da un beep y después se desconecta. Hablemos de que el otro condensador puede estar en corto. Ahorita estamos probando, son 3 condensadores, nomás los que están en corto. Pero este condensador de aquí, si nosotros hacemos el seguimiento de la línea, nosotros tenemos de que este condensador va a esta pata de aquí, a la pata 3 de nuestro chip. Este condensador de acá va a la patita 1, junto con estos dos. Yo digo ese condensador está bien. Así que lo que voy a hacer es voy a soldarle otra vez. Está soldado otra vez mi condensador. Vamos a zafar el otro condensador que lo tengo aquí. A este le saqué totalmente. Solamente para que ustedes puedan ver. En esta parte de aquí. Negativo, punta positiva del multímetro. ¿Sí? Continuidad. Mire, tengo separado directamente aquí el chip de mi tierra. Y me está dando la patita en continuidad. Verifiquemos en escala de Dios. 0,02. 0,06. 0,5. Ahí ya comenzamos a darnos cuenta de qué sería la falla. ¿Sí? Vamos a soldarle. Ya. Ya le tengo soldado. Y ahora sí. Solamente para que ustedes puedan entender esta parte de aquí. Si es que yo ya tengo identificado, esta línea fue mucho más fácil. Pero hablemos de que mis componentes son
se me hace en una placa de circuito de un teléfono celular. ¿Ya? Vamos viendo ahí. Si es que yo tuviera aquí, ¿cuántos condensadores yo tengo? Pongámosle que mínimo son 20 condensadores. Al momento que yo le cojo y comienzo a medir, me da uno en corto, me da otro en corto, me da otro en corto. ¿Y qué va a pasar? Voy a sacar todos los condensadores. Pues aquí yo ya no puedo. ¿Sí? Sería algo ilógico estar sacando un condensador volviéndole a soldar. Perdería mucho tiempo. Entonces, para eso es lo que nosotros vamos a hacer, lo que sería la caída de tensión, ¿no? Compruebo aquí, en escala de diodos, esta es mi línea negativa. ¿Cuánto me da? 0,02. $200. ¿Sí ven? Lo que nosotros vamos a hacer es, vimos esos tres condensadores, ¿verdad? Ahora, para que ustedes puedan ver. Lo que vamos a hacer es, voy a sacar el chip principal y vamos a hacer las mediciones. Como ya sabemos, nosotros cogemos un poco de flux. Lo ponemos en las patitas del chip. ¿Ya? Mi estación de calor, como yo ya les había mencionado, ¿en qué temperatura debe de estar? Pues vamos a utilizar eso mismo. La misma temperatura. Voy a tratar de alzarle solamente con esta punta para que ustedes puedan ver, ¿ya? Lo que nosotros también hemos hablado acerca de lo que serían los tiempos, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que seguir viendo lo que serían los tiempos, tener muy en cuenta esa parte de ahí, ¿no? Si es que no me sale esa temperatura, alzo un poco más, subo un poco más mi aire y le doy. Tienen que tener muy en cuenta los tiempos. ¿Ya? Mi chip salió. Vamos a esperar un momentito a que mi placa enfríe. Vamos a limpiar mi placa. Solamente para que ustedes puedan ver, ¿no? Y vamos a ver si es que mi chip realmente estaba o no estaba con corto.
Siempre tenemos que recordar también la estación que nosotros tenemos, ¿no? Yo ya les había dicho, las que tienen bomba directamente o las que tienen la bomba en la pistola. Vamos a volver a hacer nuestras mediciones. Escala de diodos, negativo, con nuestro polo positivo. Tierra. Tierra. 501. ¿Sí? Línea abierta, ¿no? Entonces esto me quiere decir que de este va positivo. ¿Ya? Tierra. 518. Tierra. 514. Vamos a continuidad. Continuidad. Nada. Continuidad. Nada. ¿Qué me quiere decir eso? El chip era el que estaba en cortocircuito. Pero ¿cómo yo pude llegar a esa conclusión? Nosotros tuvimos dos cosas aquí que hacer. Observación. Llegamos a nuestros componentes en corto. Observación y caída de tensión. Porque si nosotros comenzamos a sacar todo, no valdría. No estaría bien. Nosotros, hay otra forma de determinar lo que sería. Nosotros pudiéramos tener la SIC y pudiéramos medir directamente esta parte del chip de las patas. Cuando ya tenemos esta parte de aquí, este comportamiento que vemos que todos las otras patitas dieron buenas mediciones y cuando llegamos a estas de aquí, me dan las mediciones más bajas, eso me quiere decir que nuestra línea se está yendo a tierra directamente. Cuando nos sale OL, sería que nuestra línea está conectado en serie, en las dos puntas. Cuando nosotros tenemos en una punta una medición que ya nos da el 0 y tenemos al otro lado otra medición parecida o que se acerca mucho más al 0, ahí es donde nosotros cogemos y comenzamos ya a dudar de esos componentes. Porque como ustedes vieron, sacamos el chip y se fue el corto. Entonces nuestro chip es el que se ha quemado. ¿Alguna pregunta? Con confianza, pregunten nomás. ¿Está entendido? Buenas noches, profe. ¿El chip quemado se puede reparar? Chip quemado como tal, no. Nosotros tendríamos que buscar otra placa parecida y reemplazarlo. Yo tenía oportunidades que cuando nosotros hicimos alarmas, la alarma estaba conectado directamente estaba conectado a la línea telefónica. En unos momentos se nos va a cortar la comunicación por ese problema que les comentamos de la cuenta de Zoom. Entonces, si a lo que se conecte, si por favor se vuelven a conectar para por favor terminar con esta parte de la clase, de la explicación, les agradecería mucho. Cuando nosotros cogíamos y le cayó un rayo a la alarma, entró por la línea telefónica. Las otras cosas sí servían, pero la línea
o las patitas que iban directamente a la línea telefónica estaban en cortocircuito. Hablamos de que internamente un chip, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de transistores, está compuesto de compuertas lógicas. Entonces, cuando se queman eso, comienzan ya a dar. No se pudo haber quemado total el chip, pero esas patas que están ahorita quemadas son las principales, las que están recibiendo energía total. Y ahí es donde se nos está bloqueando y la placa no nos está sirviendo. Entonces, para esto nosotros necesitaríamos sacar de otra placa, de una similar, que de una pantalla que esté rota tal vez. Una de estas que esté rota. Son esos, me parece que son esos marcos, esos álbumes digitales. Sacarle y cambiarle ese chip. Por eso cuando nosotros hacemos, en los celulares hacemos reemplazos, buscamos otra placa. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué se pudo deber que el chip se haya dañado? Pudieron haberle puesto un adaptador de más voltaje, una variación de voltaje. Cuando yo estaba haciendo las mediciones, estaba directamente la parte del cargador, estaba en cortocircuito. Entonces pudo haber sido que o bien le conectaron. Nosotros tenemos en la parte de ahí, nosotros tenemos circuitos, lo que sería circuitos de protección. Sí, que cuando nosotros cambiamos la polaridad de nuestro cargador, si hubieran ido los condensadores que están directamente ligados a la parte de la carga, que sería estas partes de acá. Nosotros aquí tenemos diodos de protección. Tenemos diodos de protección y tenemos condensadores de protección. Que cuando nosotros cogemos y hacemos una línea, hablemos un ejemplo. Sí se puede ver la pantalla, ¿no? Sí. Esta parte de aquí no la tenía preparada, así que la vamos a dibujar. Disculparán nomás los dibujos chuecos. Hablemos que este es positivo y este es negativo. Y este es mi foco. Entonces yo en medio de esto voy a tener como protección condensadores y voy a tener diodos. Ya sabemos cómo hacer la vena polaca. Entonces nosotros cogiéramos y nosotros conectamos al revés, se va a calentar. Vamos a tener este tipo de protección en todos los circuitos que nosotros estemos analizando. Si nosotros analizamos una placa de laptop, vamos a tener los mismos condensadores, los mismos diodos conectados así. Entonces, en un sobrevoltaje que nosotros tengamos, nos puede dar un condensador de nuestro cargador que esté con suelda fría, que esté desoldado. Nosotros tenemos poco cuidado en lo que son los cargadores de nuestros teléfonos, los cargadores de nuestras laptops. Estando caliente o desconectamos y los botamos, entonces se comienzan a trizar. Y en ese punto, los condensadores, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo a veces el proceso de filtrado de la energía. ¿Sí? Están quitando los armónicos, el exceso de energía que nosotros tengamos, porque nuestro cargador está funcionando con bobinas. En una de esas partes, nosotros podemos tener un sobrevoltaje. Nosotros pudiéramos verlo eso directamente con un osciloscopio, el comportamiento interno. Pero nosotros vamos a tener un sobrevoltaje. Y ese sobrevoltaje va a hacer que nuestros componentes más sensibles se tiendan a ir. Nuestros chips, ¿con cuántos voltios se está manejando? La mayoría de estos chips grandes estamos hablando de que nos manejan 5 voltios,
Tenemos chips en las partes de las laptops que manejan voltajes hasta de referencia. Tenemos que manejamos fuentes ahí. Fuentes de 5 voltios, 3.3 voltios, 1.8 voltios, 1.2, 0.85 voltios. Entonces, todos esos voltajes deben de ser exactos. Y cuando algo sucede, alguna variación de voltaje en eso, nuestro dispositivo se tiende a apagar. Pero en esta parte directamente lo que nosotros tenemos es un sobrevoltaje, porque las líneas esas vienen directamente desde la línea del cargador. Recordamos que también no estamos hablando de, pudiéramos hacer una comparación entre dispositivos fabricados correctamente, ¿sí? Como sería un cargador de celular, el original que viene con nuestro teléfono y uno barato que nosotros compramos o que nos venden que, como que fuera original. No tiene los mismos componentes, la misma calidad de componentes. Entonces ahí es donde nosotros se nos daña nuestro teléfono, nuestro celular, la parte de la carga. Esta parte de aquí fue por sobrevoltaje. Tendríamos que revisar la parte de lo que sería nuestro cargador. Eso pasa mucho en las laptop HP. Las laptop HP, cuando nuestro cargador comienza a bajarse de energía, ¿sí? Ya no nos da 19 voltios, nos da 18.5, ¿sí? O tal vez nos da más de 19 voltios, ya no nos prende. Y eso nos ocasiona que se vuelva a dañar otro componente en la laptop. Y ya se nos apague directamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está entendido esa parte? Sí, licenciado. Inge, una pregunta. Más o menos para verificar el daño, ¿usted se basa en un diagrama o ya más o menos usted con la experiencia ya le acierta más o menos dónde está el daño con la medida del multímetro? Es que nosotros no de todos los componentes vamos a tener, de todas las placas vamos a tener acceso a lo que sería un diagrama esquemático. Entonces, pongámosle a relación el dibujo que yo les hice. Eso sería una configuración básica que nosotros tenemos. Y también con la experiencia que nosotros obtuvimos en las mediciones, es lo que nos damos, porque no siempre vamos a tener el diagrama eh, de cualquier placa, de un radio de carro, de una placa de estas, una placa de una tablet o de las laptops mismo, porque a veces nosotros tenemos que contratar cuentas en páginas para que nos den los diagramas, pero tampoco tienen los diagramas de todas las marcas. Pues más o menos con el estudio que nosotros lleguemos a analizar, eso es lo que quiero y lo que yo les animo siempre, es que nosotros deberíamos tener o ya hacer nuestro análisis, ¿sí? Para ver qué componentes son los más susceptibles a daño. Y con esta parte de la caída de tensión que yo quería explicarles a ustedes, ver cómo nuestra parte del conocimiento empírico llegamos al científico, ¿sí? Porque las líneas tenemos, si es que nosotros estuviéramos midiendo en resistencia, nuestra línea ya no nos marcara 0,0. Si no tuviéramos una línea hablamos que recorre alto amperaje o bajo amperaje. Eso también tendríamos que verle. Por eso me gustaría la próxima semana, si pudiéramos analizar en esta parte, hacer la comparación de lo que sería caída de tensión en escala de diodos y la parte de resistencia. Para las dos, nosotros poder utilizar y verificar en una falla. ¿Alguna otra pregunta? Sí está entendido, ¿no? Sí, ingeniero.